Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a la clase del día de hoy, 26 de junio del 2020. Como les había comentado, el día de hoy vamos a trabajar el tema del marco teórico, que de pronto es un tema que causa cierta confusión, cierto problema, incluso existen muchos memes y chistes en torno al marco teórico, sobre todo cuando las personas están realizando la tesis. Es como una de esas cosas que genera mayor incertidumbre y hasta temor, incluso. Sin embargo, como veremos el día de hoy, el hacer un marco teórico no debería ser motivo de miedo, ni de susto, ni de nada por el estilo, sino simplemente es una etapa más en los procesos de investigación que se debe seguir. Hay personas a las que se les complica más y personas a las que se les complica menos. Yo en lo personal, por ejemplo, al hacer investigación es uno de los puntos en los que más sufro. Me cuesta un poco de pronto eh, captar esas cuestiones de carácter tan abstracto que a veces algunos autores trabajan. A mí se me facilita mucho más la parte del análisis de la información empírica, trabajar con entrevistas, hacer observaciones, el escribir ya el resultado de una investigación de corte empírico. No trabajo muy bien en el aspecto teórico, sin embargo, es algo muy importante. Y a pesar de que a uno no le encante, no le guste, debemos hacerlo, porque sin teoría no hay investigación. Como lo vimos en sesiones pasadas, hay dos elementos fundamentales para que un proceso de trabajo que se quiera llamar y se defina estrictamente como investigación son necesarios. La parte metodológica, seguir un proceso metodológico riguroso, bien pensado, y aquí es donde atraviesa la vigilancia epistemológica, etcétera, etcétera, la construcción de un objeto. Y por otra parte, la teoría y los conceptos. Necesitamos tener teorías y conceptos que fundamenten nuestras acciones. Entonces son estas dos cosas, metodología y teoría. Así que no podemos dejar de lado la teoría, nos guste o no nos guste, se nos haga fácil o difícil, es muy importante para todo proceso de investigación. Y bueno, vamos a comenzar. Preparé una presentación al respecto. Aquí la tenemos. El marco teórico. Pues como les decía, hay muchos chistes, muchos memes en relación al marco teórico, como el que también les compartí el día de ayer en el grupo de Facebook. No lo vayan a tomar para nada personal, es un asunto simplemente para reír, para tomarlo con humor. Bueno, ¿de qué se trata el marco teórico? Antes, a modo de repaso, esto es una cuestión bien importante y por eso soy tan reiterativo en esto. Recordemos que tenemos en una investigación, en todo proceso de investigación, en este caso al menos de una investigación de corte empírico, es decir, que requiere trabajo de campo, tres niveles de trabajo. El nivel teórico es uno de los fundamentales porque aquí se delimita el qué vamos a investigar y ese qué vamos a investigar se traduce en conceptos. El día de hoy vamos a enfocarnos en este aspecto en particular y cómo este aspecto también se vincula con el aspecto metodológico y con el aspecto empírico. Recordemos, el aspecto empírico es en donde delimitamos dónde vamos a investigar, a quién vamos a investigar, el cuándo vamos a investigar, es decir, los escenarios, los sujetos y los tiempos. Mientras que en el aspecto metodológico respondemos el cómo vamos a investigar a partir de métodos y técnicas de investigación, de metodologías, paradigmas de investigación, etcétera. Es decir, todo proceso de investigación empírica, por lo menos, está conjugado por estos tres niveles que deben ser coherentes, que deben enlazarse entre sí. No podemos dejar de lado uno y hacer una cosa distinta por el otro, sino que todos deben estar construidos, entrelazados entre sí y construyendo un todo coherente. La coherencia interna es una cuestión muy importante en el proceso de investigación. Y bueno, hablaremos hoy específicamente del aspecto teórico, del marco teórico, de los conceptos, de las teorías, pero esto viene muy vinculado con las decisiones que tomemos a nivel empírico y con las decisiones que tomemos a nivel metodológico, como lo vieron en la clase anterior con el asunto de los esqueletos de investigación. Si se dieron cuenta, todo viene conectado entre sí. Así que no podemos
O sea, los vemos separado, en este caso vamos a trabajar el aspecto teórico separado, pero no podemos separarlo de los otros elementos. Bueno, continuamos. También a manera de repaso, porque esto ya también lo habíamos visto en la presentación del diagnóstico inicial, ¿qué es la teoría? Entendemos una teoría como un sistema de conceptos, de modelos o de procesos que permiten la explicación o comprensión de algún fenómeno de la realidad. Es decir, no sé, un ejemplo muy claro es el de las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje es ese fenómeno y entonces surgen distintas teorías o hay distintas teorías que permiten comprender o explicar ese fenómeno de la realidad a partir de sistemas de conceptos, de modelos o de procesos que nos dicen cómo es el aprendizaje, cómo sucede el aprendizaje. Si lo vemos de distintos enfoques teóricos, vamos a entender el aprendizaje de distintas maneras. Una teoría es el aprendizaje significativo y tiene sus propios conceptos. Otra teoría, por ejemplo, es el aprendizaje desde una perspectiva, por ejemplo, de Piaget o de Vygotsky, o el aprendizaje desde el conductismo. Aunque es el mismo fenómeno que es el aprendizaje, desde distintas teorías se ve distinto, se le explica o se le comprende de distinta manera. Se llega a distintas maneras de entender el mismo proceso. Y bueno, ¿cómo se construye una teoría? ¿De dónde salen las teorías? Las teorías surgen de procesos rigurosos de investigación y generalmente investigación empírica, dependiendo del enfoque epistemológico y paradigmático desde el cual nos ubiquemos. Eh, por ejemplo, las teorías del aprendizaje conductistas surgen de procesos de investigación experimental, mientras que las teorías, por ejemplo, la teoría de Vygotsky, surge más bien de procesos de observación, de una cuestión más cualitativa, etcétera, etcétera, ¿no? Es distinto por el enfoque epistemológico. Y bueno, a pesar de que se obtienen a partir de contrastar las realidades empíricas con las formulaciones teórico-conceptuales, las teorías, cuando surgen, llegan a poseer un alto grado de abstracción, es decir, ya no refieren simplemente a fenómenos particulares que uno observa en un proceso específico de investigación, sino que ya las logramos abstraer de esas realidades empíricas específicas y adquieren cierto grado de generalidad que depende nuevamente del enfoque epistemológico. Algunas adquieren un grado de universalidad o generalidad mucho mayor porque esa es su aspiración, como las teorías desde enfoques positivistas, y otros adquieren un grado de generalidad un poco menor, que son teorías más específicas de fenómenos muy particulares, ¿no? Y bueno, reiterar, surgen a partir de posicionamientos epistemológicos y acercamientos de la realidad. Eh, Nuevamente recordamos este punto, ¿no? ¿De dónde salen las teorías? Las teorías salen, en primer lugar, de definir o de entender que vivimos bajo un cierto paradigma, es decir, una idea de la realidad, una concepción de la realidad. Y esa concepción de la realidad implica cómo conocemos, cómo se conoce, cómo se estudia esa realidad, es decir, el enfoque epistemológico. A partir de aquí, y en este sentido, teoría y metodología vienen un poquito al mismo nivel porque se vinculan entre sí. A partir de procesos de investigación científica surgen las teorías que permiten comprender o explicar determinados fenómenos de esta realidad que nosotros investigamos de cierta manera, es decir, a nivel epistemológico. Y bueno, ¿cómo hacemos esas investigaciones? Ya es a partir de ciertas técnicas o de ciertos instrumentos, es decir, el nivel más técnico instrumental de las investigaciones. Pero bueno, aquí están los aspectos de carácter más abstracto, digamos, ¿no? En la teoría, conceptuales, pero ubicándonos bajo cierta idea de realidad y cierta manera de investigar y de conocer dicha realidad. También lo vimos cuando hablábamos de la vigilancia epistemológica y de Pierre Bourdieu. Estas son ideas ya repetidas, estamos reiterando un poco, pero esto es para que quede muy claro. Dice Pierre Bourdieu en el oficio de sociólogo, la verdadera acumulación, aquí se refiere a la acumulación del conocimiento, supone rupturas. Bueno, y habla de mucho tipo de rupturas. Ruptura, en primer lugar, entre el sentido común
y el conocimiento especializado. Eso ya es algo muy importante. Hablábamos de la ruptura la otra vez. Si nosotros no nos salimos del sentido común, no podemos acceder al conocimiento científico. Y el conocimiento científico está basado en aspectos teórico-conceptuales. Es uno de los elementos fundamentales, como dije al inicio de esta presentación. Entonces, esa es una ruptura, ¿no? Entre el sentido común y el conocimiento especializado. Otra ruptura implica también romper con las mismas teorías, porque las teorías no son universales, al menos las teorías en ciencias sociales, ¿no? No son universales, ni se convierten en leyes, ni en modelos absolutos, digamos, ¿no? Sino que son aproximaciones a la realidad que llegan a cierto grado de abstracción que sí nos dan elementos muy importantes para comprender o explicar las realidades, pero esas teorías deben ser puestas a juicio también. Nos dice aquí, el progreso teórico implica la integración de nuevos datos a costa de un enjuiciamiento crítico de los fundamentos que la teoría, de la teoría que aquellos ponen a prueba. Es decir, no debemos usar la teoría de manera dogmática, porque no, las teorías no son leyes. No se trata simplemente de repetir conceptos. Es decir, si nosotros estamos observando o tratando de estudiar un fenómeno de la realidad que nos interesa, piensen en sus propios objetos de investigación, nosotros no simplemente vamos a tomar los conceptos y los vamos a ver en la realidad, sino que lo que vemos en la realidad nos ayuda a analizar, a juzgar y a criticar esos elementos teóricos que otras personas idearon. Pero las teorías, como decíamos, surgen de investigaciones y entonces son investigaciones que otras personas realizaron en otros tiempos, en otros contextos y que sí nos dan elementos muy valiosos. Básicamente nos dan, aquí dicen esta parte amarilla, la teoría es una herramienta analítica. Nos otorga el vocabulario y los referentes al investigador para que podamos analizar la información empírica obtenida. O sea, lo que otros investigadores han hecho y que consolidan como teorías y conceptos, nos van a dar el vocabulario especializado, nos van a dar los elementos abstractos, digamos, para nosotros analizar el elemento empírico. Aquí se están juntando dos elementos, ¿no? El aspecto empírico, que son los sujetos, los escenarios y los fenómenos de la realidad que estamos observando en la vida real, con los aspectos abstractos que nos da la teoría. Es decir, la teoría nos va a permitir analizar las realidades. Y no podemos utilizar la teoría como dogma o como leyes. ¿Por qué? Aquí dice en este otro cuadrito. Porque cada objeto de estudio es único y particular. No existen dos objetos de estudio iguales. O sea, lo que estudió Piaget, lo que estudió Vygotsky, lo que estudió Abraham Maslow, lo que estudió quien ustedes quieran, Bourdieu o el que sea, no se equipara en algunos niveles, en algunos aspectos, pero no absolutamente. No se equipara, no es igual a lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, lo que ellos hayan llegado, las conclusiones, los conceptos, las teorías que ellos hayan generado, nosotros las debemos enjuiciar críticamente con base en lo que nosotros obtenemos de nuestra propia realidad. Y ahí se va construyendo nueva teoría. Ese es digamos, el objetivo de hacer investigación, sobre todo de corte cualitativo. No precisamente refutar o comprobar teorías, sino más bien construir teorías con base en las mismas teorías que ya existen antes y los elementos que nosotros vamos descubriendo de nuestras propias realidades que investigamos. Esto quizás puede sonar enredado, difícil, pero bueno, yo los invito. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo no queda claro, por favor, mándenos un correo, mándenos un mensaje, exprésennos sus dudas de alguna manera. Queremos saber que ustedes andan por ahí. Y si todo queda muy claro, pues también póngalo por ahí en algún comentario, ¿no? Dudas, comentarios o lo que sea. Por favor, ahí pónganlo en los medios de comunicación que tienen con nosotros. El semestre pasado nosotros nos centramos particularmente en estas teorías que tienen un enfoque
sí, un enfoque o se adecúan a los principios de la investigación cualitativa. De hecho, muchos de ustedes en sus propios proyectos de investigación las están trabajando. Por ejemplo, tenemos acá en el grupo algunos equipos que trabajan fenomenología, otros trabajan interaccionismo simbólico, algunos más el constructivismo social. eh, un equipo trabaja la etnometodología y hay algunos otros que no están precisamente adscritos en estas, sino que se salen un poquito y se van hacia otras teorías que también son muy valiosas y muy importantes. Pero bueno, estas son las que revisamos el semestre pasado. Ya también se las habíamos explicado en otra de las presentaciones, así que no vamos a profundizar demasiado en ellas. Simplemente tenerlas en cuenta porque hay ciertas teorías que son adecuadas para la investigación cualitativa y hay otras que no lo son. Entonces, por acá en el grupo de Facebook, además también hay en las publicaciones más antiguas del semestre anterior, hay síntesis de lo que ustedes mismos realizaron en sus exposiciones, donde pueden encontrar los elementos principales de cada una de las teorías, pueden encontrar también vínculos, algunos documentos para poder consultarlas y profundizar en ellas. Si igual si tienen dudas de bibliografía, de autores, etcétera, pues Ricardo y yo estamos disponibles para que nos escriban y nos pregunten cualquier cosa. Es importante ya meternos a trabajar la teoría, porque como veremos en un momento, la teoría es fundamental. O sea, eh, no podemos avanzar en el proyecto si no tenemos claridad en torno a la teoría. Y bueno, esto también lo he dejado un poco presente en los comentarios que les he hecho en Google Drive a sus propios proyectos, porque hemos visto que tienen poco avance en la teoría. Eh, Muchos proyectos ya están bien encaminados, pero todavía falta que se metan un poco más a trabajar los aspectos teóricos, porque además eso les va a dar pie y les va a dar luz para poder trabajar el aspecto metodológico y seguir con el proceso de diseño de instrumentos y elaboración del trabajo de campo. Bueno, de las teorías surgen conceptos. Los conceptos son como los componentes, digamos, de las teorías. Aquí hay una lista de conceptos que son algunos conceptos que hemos trabajado Ricardo y yo en las investigaciones que hemos realizado juntos o separados y algunos otros conceptos que más bien ustedes son los que están trabajando. Por ejemplo, muchos de ustedes trabajan el asunto de la vida cotidiana, algunos otros significados, experiencia, algunos trabajan el asunto de los motivos, la adaptación, el sentido de pertenencia, la identidad, la interacción, el estrés, el aprendizaje, el currículum, entre muchas otras. Bien, esta adaptación dos veces. Interacción también está dos veces. En fin, errores que uno comete. No pasa nada. Estos conceptos, bueno, son muchos conceptos. Estos son apenas un granito de arena en el universo de conceptos que se pueden utilizar y que existen en los procesos de investigación, en las diferentes investigaciones que se realizan. Pero, ¿qué es un concepto? Dice Fouillard, los conceptos se definen, son rigurosos, no pueden confundirse un concepto, no puede confundirse un concepto de triángulo con el de círculo. El concepto tiene límites, fronteras, precisión, oposición. Y bueno, aquí yo les recomiendo mucho que lean este texto de Octavio Fouillard, que es el prólogo del libro Columnas metodológicas o Sócrates nada sabe acerca de Zeus, de Ponce Rivas. Eh, aquí es un documento bien cortito y bien claro, 9 páginas, escritas con letra grande, está ahí en Google Drive, por favor léanlo, es súper importante, súper claro para poder entender qué es un concepto y cómo se utiliza la teoría. Nos dice Fouillard, en primer lugar, que cuando uno hace investigación o cuando uno se ubica desde este paradigma de la investigación, también ya lo había comentado en otra ocasión, debemos colocarnos desde la postura del logos. Logos es esta manera de pensamiento de la retórica griega, en donde lo que predomina es la lógica, la razón, no la, no la, eh, no el sentimiento, no el sentido común, no el prejuicio, nada de eso. Es decir, colocarnos desde el logos es romper con nuestra vida cotidiana y con el sentido común. El sentido común se caracteriza por la imprecisión, por la ambigüedad, por el sentir.
mientras que el logos se caracteriza por la lógica, por, el, por la lógica, por la precisión. Es la razón, la racionalidad. Entonces, si hacemos investigación debemos ser precisos. Y cuando uno hace investigación, las palabras que uno utiliza importan, porque estamos escribiendo de manera precisa, lógica. No podemos hablar, por ahí, no recuerdo dónde lo habré leído, pero decían a tontas y a locas. Uno no puede hablar a tontas y a locas, como si estuviéramos en cualquier conversación, en un restaurante, en un bar, en la calle, con nuestros amigos. Ahí nos vamos a entender de alguna manera, porque son conversaciones cotidianas. Pero cuando uno está haciendo investigación y sobre todo estás escribiendo tu proyecto, estás escribiendo tus resultados de investigación, no podemos hablar como hablamos en cualquier lugar. Debemos hablar con precisión, con oposición y nuestras palabras pasan a ser conceptos. Entonces, los conceptos nos dan ese contenido de las teorías, digamos. Las teorías se componen en gran medida a partir de conceptos porque los conceptos en las teorías se entrelazan entre sí para generar procesos que nos permiten comprender o entender los fenómenos los cuales estamos estudiando. Por eso es muy importante pensar en qué palabras estamos utilizando y en incluso repetirlas de la misma manera, porque como vieron en el ejercicio de la semana pasada de los esqueletos, por ejemplo, si ustedes ponen una cosa en su tema y otra cosa en su objeto de estudio y luego otra palabra en las preguntas o los objetivos, y uno puede decir, bueno, es que es para que no suene repetitivo, para que esté buscando sinónimos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de esas palabras, bueno, la mayoría de esas palabras, yo pienso, son conceptos. Y si los repetimos y si los cambiamos por otro, ya estamos dándole otra dimensión a un concepto. Por ejemplo, no es lo mismo una opinión que un prejuicio o un significado. Por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, son palabras que se parecen mucho, pero como conceptos no lo son. Entonces es cuidar mucho las palabras que utilizamos porque son conceptos. Y los conceptos se ubican en el terreno del logos, precisión. Los conceptos tienen límites, fronteras, precisión, oposición. Aquí dice, no puede confundirse un concepto de triángulo con el concepto de círculo. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, ¿qué concepto, qué es un triángulo? Uno diría, bueno, es una figura geométrica de tres lados. Eh, Quizás eso diría, bueno, uno puede prestarse a cierta, bueno, es más fácil, a ver, ¿qué es un rectángulo? Si uno dice, un rectángulo es una figura de cuatro lados, entonces ese concepto no es preciso, porque entonces decimos, entonces un rombo o un cuadrado también puede ser un rectángulo. Entonces uno tiene que poner cierta precisión y definir las cosas de tal manera que uno, con lo que escribe en la definición del concepto, diga, esto es un rectángulo y esto me da la idea de que no es un triángulo, ni un círculo, ni un rombo, ni un cuadrado. Debe poseer tal grado de precisión, ¿no? En las ciencias sociales es un poco más difícil porque son más imprecisas, pero bueno, esa es otra de las cosas que también trata Fouillade en el prólogo que les he pedido leer. Así que bueno, por ahí les encargo que lo revisen. Bueno, como decíamos, hay una relación entre las teorías y los conceptos. De manera muy simplona, pero para poder entenderlo, los conceptos constituyen a las teorías, es decir, la teoría incluye conceptos. Y luego, como veremos en un momento, los conceptos a veces se dividen incluso en otros conceptos más pequeños que podríamos denominar como categorías. Las categorías son conceptos incluidos dentro de otros conceptos. Entonces, la relación que se establece entre los conceptos, los procesos asociados entre conceptos, es lo que genera las teorías. Podemos ver, por ejemplo, aquí algunas de las teorías que hemos visto en la clase. En el interaccionismo simbólico, por ejemplo, la teoría del interaccionismo simbólico, encontramos, entre muchos otros, los conceptos de significado y de interacción.
Entre el significado e interacción, que cada uno de estos conceptos tiene sus propias características, categorías, procesos, etcétera, se vinculan entre sí y generan o construyen o constituyen la teoría del interaccionismo simbólico. Insisto, esto es una cuestión muy simplona, muy simplista, pero lo estoy poniendo así muy simplón, de manera intencional, simplemente para más o menos agarrarle la lógica, cómo son las teorías y los conceptos. En la fenomenología, por ejemplo, tenemos conceptos como experiencia o vivencia, motivo, significado, que se relacionan entre sí y generan los procesos que explica la fenomenología. Al menos la fenomenología social de Alfred Schutz, porque hay otras fenomenologías que son distintas y utilizan otros conceptos, ¿no? En el constructivismo social, por ejemplo, tenemos conceptos como vida cotidiana o construcción social de la realidad, realidad, tipos de realidad, tipos de vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, lo trabaja Berger y Luckmann y nos dan la gran teoría del constructivismo social, de la construcción social de la realidad. Entonces son estos conceptos que luego se dividen en muchos otros conceptos y que relacionados entre sí generan las teorías. Es decir, las teorías están ahí llenas y atravesadas por muchos otros conceptos. En la teoría, por ejemplo, de las representaciones sociales, tenemos el concepto de representación social, tenemos otros conceptos como actitud, información, campo de representación, tenemos el concepto de sentido común, de conocimiento especializado, muchos otros conceptos aquí que no aparecen, pero que están por ahí presentes, relacionados entre estos. Es decir, uno aquí en las teorías podría crear tal vez una especie de mapa mental o esquemas en donde uno conecta conceptos unos con otros, los relaciona entre sí, los opone, los acerca, los distancia, etcétera, etcétera. Y en ese proceso en el que conectamos, desconectamos, agregamos conceptos y categorías, es donde surgen las teorías, como en este caso la teoría de las representaciones sociales. Y bueno, cada teoría explica sus fenómenos a los que se acerca de manera distinta y con conceptos distintos, aunque a veces puedan ser el mismo. Por ejemplo, acá vimos, en el interaccionismo simbólico está el concepto de significado y en la fenomenología también aquí está el concepto de significado. Sin embargo, este significado de la fenomenología, aunque no sea radicalmente distinto al del interaccionismo simbólico, sí es distinto. No es lo mismo el significado visto desde el interaccionismo simbólico que el significado visto desde la fenomenología. Entonces, esta es una cosa bien importante. Debemos eh, ubicarnos en la teoría que nos interesa y tomar los conceptos que son más adecuados a ella y definirlos en ese marco que nos da la teoría. Por eso hablamos de un marco teórico. ¿Por qué es un marco? Porque define el enfoque teórico que se sigue en la investigación, que podemos definir en la investigación cualitativa como marcos teóricos interpretativos, porque recordemos, al menos en la investigación desde un paradigma cualitativo, la teoría es una herramienta analítica que nos permite analizar e interpretar los fenómenos de la realidad. Entonces son marcos teóricos interpretativos, ¿no? Por eso hablamos de marco teórico interpretativo. Y el marco teórico nos permite definir en primer lugar ese enfoque teórico, que no necesariamente debe ser uno de esos que están ahí plasmados, como la fenomenología o el interaccionismo simbólico en la lista anterior, sino que puede ser algún otro marco teórico que sea adecuado en función de nuestro objeto de estudio. El marco teórico, además de definir la teoría o el marco teórico interpretativo, el enfoque teórico interpretativo, nos permite también delimitar y definir los conceptos principales. Los conceptos principales suelen ser los mismos que están mencionados en las preguntas y los objetivos de investigación. O sea, lo vieron en sus esqueletos. Preguntas y objetivos, donde uno tiene el qué vamos a investigar, qué vamos a conocer, qué vamos a describir, qué es el concepto. Ese mismo concepto está en nuestros conceptos principales y es lo que define en gran medida nuestro marco teórico. La definición de los conceptos a partir de un enfoque teórico interpretativo.
Debemos entender además, bueno, en este caso hablamos de marco teórico, pero hay varios tipos de marcos. Nos dice Juan Luis Álvarez, también es otro de los textos que les recomiendo, más bien que deben leer para esta misma clase, es importante que lean. Si no leen, va a ser difícil comprender. Más allá de las presentaciones que yo sé que son perfectas y maravillosas, si no leen, van a ustedes a tener ciertos problemas para poder desarrollar las investigaciones y lograr un entendimiento profundo de lo que es la investigación, los procesos de investigación. Bueno, en las investigaciones hay varios tipos de marcos. Dice Juan Luis Álvarez en cómo hacer investigación cualitativa que implican una forma de ver y en este sentido también de comprender y estudiar la realidad. Dice, por ejemplo, si uno es como ponerse un tipo de lentes, digamos, ¿no? Si uno se pone lentes oscuros y volteas a ver tu entorno, ves el mundo más oscuro, o sea, como con una tonalidad gris. Si nos ponemos unos lentes azules, vemos el mundo azul. Si nos ponemos unos lentes verdes, vemos el mundo verde. Es decir, por eso son marcos, porque nos permiten ver la realidad y comprender y estudiar esa misma realidad de cierta manera, porque en el marco teórico están incluidas los conceptos y los procesos propios de ese marco teórico, de ese enfoque marco teórico interpretativo, para ver y estudiar y analizar determinadas realidades que nosotros queremos investigar en determinados escenarios o con determinados sujetos. Entonces, ese es el marco teórico y hay varios tipos de marcos en las investigaciones. Se les conoce, por ejemplo, como el marco teórico que delimita las ideas y los conceptos. También se puede hablar, en otro sentido, del marco contextual, que delimita escenarios, sujetos o tiempos de investigación, o el marco metodológico que delimita los procesos metodológicos. Bueno, en este caso nos interesa más bien el marco teórico y así lo denominamos, ¿no? Marco teórico interpretativo. Bueno, entonces, elaboramos o definimos nuestro marco teórico y luego ¿qué? ¿No? O sea, ya definimos que vamos a trabajar bajo cierta teoría, con ciertos conceptos, y luego ¿qué hacemos? Bueno, el marco teórico, eh, un marco teórico que es preciso, que está bien elaborado, orienta las decisiones metodológicas. El marco teórico nos ayuda a definir un paradigma o enfoque de investigación, porque si nosotros estamos trabajando desde el conductismo, por ejemplo, como marco teórico, pues entonces nuestro paradigma y enfoque de investigación tendrá que ser adecuado al conductismo, experimental, positivista. Si nosotros trabajamos desde un marco teórico más cercano a la investigación cualitativa, comprensiva, etcétera, etcétera, interpretativa, hermenéutica, fenomenológica, lo que sea, pues nuestra investigación metodológicamente tiene que ser adecuada a ese marco teórico. No es como que uno venga primero y otro después, sino que muchas veces pues uno construye casi al mismo tiempo, o a veces por imposición. Por ejemplo, todos sabemos que en esta clase de investigación pedagógica 5 y 6, pues tienen que hacer investigación cualitativa, así que ni modo, tienen que hacer su investigación cualitativa y buscar marcos teóricos cualitativos y metodologías y técnicas cualitativas. Eso es más imposición que otra cosa, pero cuando uno tiene libertad de escoger, pues como que uno no va pensando precisamente etapa por etapa, sino que surgen de manera más o menos al mismo tiempo los aspectos teóricos y metodológicos. Bueno, además de que el marco permite definir el enfoque y el paradigma de investigación, también permite seleccionar o construir las técnicas de investigación. Por ejemplo, la teoría de las representaciones sociales tiene ciertas implicaciones técnico-metodológicas. Aquí se utilizan mucho técnicas asociativas como la asociación de palabras, las redes semánticas, etcétera, etcétera, o los cuestionarios, porque busca llegar a un mayor número de personas generalmente, a veces no. No siempre, ¿no? O sea, depende cómo construimos nuestro marco teórico. En la misma teoría de las representaciones sociales hay varios enfoques de las representaciones sociales. Una investigación fenomenológica, por ejemplo, se centra mucho en la experiencia personal. Así que es usual, por ejemplo, que en las investigaciones fenomenológicas se utilicen técnicas de tipo narrativo o biográfico, como la entrevista en profundidad, las entrevistas biográficas, el relato de vida, entre otras, ¿no?
Una investigación que, por ejemplo, parte de la vida cotidiana, de la construcción social de la realidad, podría trabajar, por ejemplo, desde un enfoque más etnográfico, de la, utilizando la observación, etcétera. Es decir, dependiendo del enfoque teórico, uno va a pensar también en los aspectos técnicos, metodológicos. Y además, nos lleva, por lo tanto, al diseño de instrumentos, porque dependiendo de cómo estamos trabajando, de cuáles son nuestros conceptos principales y las categorías de esos conceptos, uno diseña los instrumentos que va a utilizar, nuestro guión de entrevista, nuestra guía de observación, nuestros cuestionarios, etcétera. Y ese diseño de instrumentos, además, está vinculado con el siguiente aspecto, que es el análisis de la información empírica obtenida. Cuando uno analiza la información, esto lo vamos a ver con detalle en próximas sesiones, lo hace pensando también en sus categorías y en sus conceptos teóricos. No lo hacemos de manera, o no lo hacemos de la nada, digamos, ¿no? El análisis y por lo tanto la interpretación y por lo tanto la construcción del texto donde nosotros presentamos nuestros resultados. Es decir, todo viene, los aspectos metodológicos y de presentación de resultados, de análisis, de interpretación, todo viene muy vinculado con el marco teórico. Y el marco teórico, a su vez, viene muy vinculado con la construcción del objeto de estudio, el planteamiento del problema, el estado del arte, es decir, todos los elementos de la investigación están hilados entre sí. Y uno de los más importantes es el marco teórico. Yo no pensaría que es más o menos importante que otros, pero es muy importante, como todos los demás, ¿no? Todos los procesos de investigación se ligan entre sí, están conectados entre sí. Las decisiones que uno es como una maquinaria, un engranaje, ¿no? Imagínense que, un engrane se mueve por acá, que es como, por ejemplo, nuestra inquietud, y esa inquietud se conecta con el siguiente engrane, que es el estado del arte, y entonces la inquietud mueve el estado del arte, y el estado del arte ayuda a construir el planteamiento del problema. Pero si quitamos este primer engrane, ya no hay movimiento en los demás. Si quitamos el segundo engrane, quedan desconectados el primero y el tercero. Luego el tercer engrane, que es el planteamiento del problema, nos lleva a la definición de preguntas y objetivos de investigación, que a su vez lleva a la metodología, bueno, al marco teórico y a la metodología. Si uno de esos engranes no funciona, los demás tampoco. Y deben de funcionar todos en perfecta armonía. Eso es la vigilancia epistemológica. Eso es lo que hemos querido mostrarles con el asunto de los esqueletos de investigación, con que si uno mueve una cosa por ahí en algún aspecto de la investigación, generalmente se mueven todas las demás. Entonces, el marco teórico es uno de esos engranes, pero esos engranes están todos conectados con todos. Así que debemos buscar esa coherencia interna para que las investigaciones funcionen de manera adecuada entre todos sus elementos. ¿Cómo se va a dar este paso de la teoría a la metodología? Bueno, pues es que con base en los fundamentos teóricos se hacen las elecciones y construcciones metodológicas. Bueno, lo dije un poco en la diapositiva anterior. Dependiendo de nuestros conceptos y nuestros procesos que nosotros explicamos y desarrollamos en el marco teórico, debemos elegir la metodología, la construcción metodológica más adecuada, que se constituye básicamente en tres aspectos, como lo vimos en la presentación de los proyectos de investigación. El paradigma o enfoque metodológico, cualitativo, cuantitativo, mixto, bla, 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 emancipatorio, no sé. Las técnicas de recolección de información, entrevistas, cuestionarios, observaciones, grupos focales, que son los adecuados al paradigma y a la construcción teórica, al marco teórico que nosotros estamos desarrollando. Y la población, que define el universo y la muestra. ¿Cuántas personas? ¿Qué tan grande la muestra? ¿Qué tan pequeña la muestra? ¿Cuánto tiempo de observación? ¿Dónde observar? Etcétera. Eso depende del objeto de estudio y uno de los elementos fundamentales del objeto de estudio es el marco teórico. Y el marco teórico se vincula con la metodología. Nuevamente, todo conectado con todo, ¿no? Además, bueno, vimos también en diapositivas anteriores que los conceptos
que surgen de las teorías, de los marcos teóricos, ayudan a construir nuestros instrumentos de recolección de información. ¿Por qué? Porque los conceptos suelen dividirse en categorías. Las categorías son conceptos que componen otros conceptos. O sea, son conceptos incluidos en otros conceptos más grandes. Son irreductibles a otros conceptos, ¿no? Es decir, son, sí, como los componentes propios de otros conceptos. Bueno, pero esto lo van a entender muy bien leyendo a Octavio Fouillade, este documento que les mencionaba hace ratito, que hablaba acerca de qué es un concepto. Está en la carpeta de Drive, muy cortito, ahí lo van a entender bien. Y bueno, tomando como base los conceptos y las categorías, se van a diseñar las preguntas o los indicadores para los instrumentos de recolección de información. Es decir, ¿qué pregunta uno en una entrevista? ¿Qué observa uno en una práctica de observación? Bueno, eso se define a partir de lo que tenemos en nuestro marco teórico. Y eso que tenemos en nuestro marco teórico, entonces define lo que preguntamos y define también lo que analizamos, porque las preguntas que obtenemos, por ejemplo, vienen construidas con base en las categorías. Es decir, viene todo conectada. Pero de eso hablaremos con más detalle la próxima semana, que se va a enfocar precisamente en este asunto de la construcción de los instrumentos y los aspectos más de corte metodológico. Por cierto, las presentaciones de sus proyectos de investigación y los comentarios que tienen que hacer se van a realizar volviendo de vacaciones para que tengan estas semanas de vacaciones para trabajar y mejorar estos proyectos de investigación. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que debemos hacer es precisar el marco teórico interpretativo del que partimos y trabajar los conceptos. Aquí yo hice esta pequeña tabla donde vienen las teorías y los conceptos que están utilizando ustedes en sus propios proyectos de investigación. Aquí están sus proyectos, ¿no? En la tercera columna. Fenomenología, están trabajando el proyecto que habla de la peregrinación y las experiencias deportivas de los chicos que están en las competencias. ¿Qué conceptos aquí son los principales? Vivencias, experiencias, significados y motivos. Es decir, debemos, en primer lugar, definir qué es la metodología, en qué consiste, cuál es su origen, de qué se trata, bla, 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 y luego nos vamos a definir nuestros conceptos desde este enfoque, desde este marco teórico, que es la fenomenología. En los proyectos del uso del maquillaje y de la interacción entre alumnos y profesores, tenemos que aquí van a enmarcarse, no van a utilizar, van a enmarcarse en la teoría del interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago. ¿Qué conceptos tenemos acá? Bueno, entre otros, significado, interacción, símbolo. Así que primero debemos decir de qué se trata el interaccionismo simbólico, qué surge, cuáles son sus características, qué procesos aborda, y después nos vamos a definir y a trabajar los significados particulares de este enfoque teórico, de este marco teórico interpretativo. Tenemos otros 3 proyectos, que es el de la vida cotidiana en tiempos de COVID, el del estrés académico y el de la vida cotidiana de los deportistas de la UNAM, en donde la teoría que utilizan es la sociología de la vida cotidiana o el constructivismo social. En particular, bueno, aquí yo les recomendaría mucho trabajar a Berger y Luckmann, y conceptos como el de vida cotidiana, construcción social de la realidad, entre otros. Es decir, para poder ustedes continuar con su proyecto es necesario que lean, que comprendan bien estas teorías. Si no comprenden bien estas teorías, no podemos avanzar. He tenido en semestres anteriores, les juro que muchos problemas para poder convencer a los alumnos de que es importante de que lean esto, porque a todos les interesa otro tema. Por ejemplo, la peregrinación, el deporte, el maquillaje, la relación alumnos-profesores, el COVID, la educación a distancia, el aprendizaje indígena, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero si no logramos, porque esa es otra parte del marco teórico, ese otro concepto, ¿no? El deporte, el uso del maquillaje, la autoestima, lo que ustedes quieran. Pero si nosotros no entendemos bien el marco teórico interpretativo en el que nos incluimos, en el que nos metemos para hacer la investigación,
difícilmente vamos a continuar de manera exitosa con el proceso de investigación. Así que sí, es bien importante que lean de estas teorías, de estos marcos teóricos, para poder construir de manera adecuada sus procesos de investigación. En este trabajo que habla de la adaptación a la educación a distancia por el COVID en la facultad, se trabaja la etnometodología. Entonces acá tendrán que trabajar desde la etnometodología conceptos como el de adaptación y vida cotidiana, independientemente del concepto de TICS, por ejemplo, del concepto de educación a distancia, del concepto de modelo educativo, etcétera. O sea, esas cosas son importantes, pero realmente no son tan importantes. Es más importante entender la etnometodología. Es importante entender que hablamos de deporte, pero es más importante entender el significado, o sea, el concepto de significado. Es importante hablar de maquillaje, de autoestima, de todas estas cosas, pero es más importante aún entender el concepto de significado desde el interaccionismo simbólico. Es importante, por ejemplo, en el trabajo del aprendizaje indígena de Sabina, hablar de la intercultural. Bueno, aquí la teoría es estas son las teorías que vimos antes, ¿no? En el semestre, pero acá tanto el proyecto de aprendizaje indígena como el de sentido de pertenencia se adscriben, se ubican en otras teorías, por ejemplo, en este caso, en la interculturalidad o las teorías de la reproducción, donde tenemos conceptos como enseñanza, aprendizaje intercultural, currículum, reproducción, entre otros, ¿no? En la del sentido de pertenencia, bueno, aquí vamos a hablar de teorías de la identidad y surgen conceptos como sentido de pertenencia o identidad. O sea, si nosotros leemos de esto, comprendemos estas teorías, estamos habilitados, capacitados para hacer un buen trabajo. En la medida en que no comprendan el interaccionismo simbólico o la fenomenología o la etnometodología o cualquier otra de las teorías que ustedes utilizan, no vamos a poder avanzar correctamente. Leer estas teorías es muy importante y bueno, eso depende de cada uno de ustedes. Así que en este sentido y para que puedan avanzar, les vamos a dejar estas teorías para entender qué es estas lecturas, para entender qué es la teoría, cómo se utiliza la teoría, etcétera, ¿no? De Juan Luis Álvarez vamos a leer, bueno, pueden consultar dependiendo ahí de cuál enfoque están trabajando, pero al menos sí sería importante que consulten todos o que los comprendan todos los enfoques o los marcos teóricos que están incluidos o que están desarrollados en el capítulo 3 y 4. Muy importante también leer la lectura de Octavie Fouillade, el prólogo, son 9 páginas, está ahí en la carpeta de Drive, ahorita lo pongo también en la misma carpeta donde van a subir sus tareas, que ahorita les explico, y el libro de Lozano Andrade Inés, que, bueno, es un libro que se creó para las escuelas normales, de la Ciudad de México en particular, en relación a la elaboración de su documento recepcional. Sin embargo, el capítulo 2 es muy claro en relación al uso de la teoría. Y aunque en las normales lo que estudian es la práctica docente, eh, pues no está tan lejos, digamos, de lo que es el estudio de la investigación educativa más general, como lo que ustedes están haciendo. Y aunque no hagan investigación de la docencia o de su propia práctica docente, nos puede ayudar este capítulo, está muy didáctico también, muy claro, a entender cuáles son los fines y las funciones del sustento teórico. Cómo construir un marco teórico. Este documento es muy clarito, muy sencillo, también está cortito, así que también lo van a leer. ¿Y qué van a hacer con estas lecturas? 3 cosas. Hacer un mapa mental o conceptual de qué es una teoría y un concepto y cómo se elabora el marco teórico en una investigación cualitativa. Este es uno de los mapas. 2, hacer un mapa conceptual del marco teórico de cada proyecto de investigación, subirlo a Drive en la carpeta correspondiente. Es decir, van a ser 2 mapas en la carpeta de mapas de marco teórico, mapas de los marcos teóricos. Uno de qué es la teoría y qué es un concepto y cómo se elabora el marco teórico, y otro de la teoría de sus proyectos de investigación. O sea, esta, dependiendo del proyecto en el que estén trabajando, es la teoría.
Me falta por ahí un proyecto que es el de capacitación, pero nos falta trabajar un poquito más ese proyecto, así que después lo vemos de manera particular. Estos son los otros proyectos que están presentes. Y 3, escribir el marco teórico y la metodología en el proyecto correspondiente. Lo van a hacer por equipo, evidentemente todo esto es un trabajo por equipo, o bueno, el mismo equipo o la misma manera en que van trabajando en sus proyectos de investigación, individual o en equipo, y son entonces 3 cosas. Un mapa de qué es un marco, qué es una teoría y un concepto y cómo se elabora un marco teórico. 2, el mapa de su propio marco teórico. Y 3, escribirlo ya en el proyecto. Marco teórico y metodología, porque como vimos, vienen de la mano. ¿Cuándo se entrega? El viernes 3 de junio. Ese día es la entrega de estas tareas. Son 2 tareas en realidad, porque la 1 y la 2 van en el mismo documento y la 3 es lo que se va a ver en la elaboración de sus proyectos de investigación. A ver, entonces vamos a cambiarle. Es 1 y 1.1. Entonces son así, 2 mapas en la primera tarea y es que hacer sus propios avances en su proyecto de investigación en el marco teórico y la metodología. Y lo pueden hacer con base en este mismo mapa que ustedes van a realizar en la segunda parte de la primera tarea. Nuevamente, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, quejas, lo que sea, nos lo pueden hacer saber con toda confianza. Si tienen algún problema por el que estén pasando, por la situación del COVID, por alguna situación económica, de conectividad, de lo que sea, por favor, comuníquense con nosotros. Si no, si por alguna razón tienen dificultad para estar trabajando en lo que hemos estado solicitando, les pedimos que se comuniquen con nosotros para nosotros no pensar que es por cuestión de apatía, de desinterés, de lo que sea. Bueno, pues esto es todo por la clase del día de hoy. Les agradezco su atención y hasta luego.